Presentamos 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a 24 AM, mitad de semana, con muchas informaciones, con harto frío también. ¿Cuánto hay hasta ahora? 3 grados. ¿Tres? Me habían dicho que habían subido a 5 recién Dani Linares, que lo escuché con mucha atención en la previa. ¿Sí? Ya bueno, subió 5 grados nos dice Dani. Estábamos con una discusión. Partimos con una discusión a esta hora de la mañana. Y son 2 grados, no estamos en el margen de 1.9 que nos dijo Iván Torres. Ya, pero mira, versión oficial de meteorología 3.5. Okay. 3.5. Así que, bueno, sea como sea, una mañana heladita a esta hora. Fría, así que salga abrigado de su casa porque está similar a ayer. Ayer fue la mañana más fría. Vamos a ver hoy día si es que llegamos a eso. 2,8 nos dijo Iván Torres. Vamos a ver hoy día a cuánto llegamos en la mínima. Llegó para quedarse ya el frío. Sí, absolutamente. La temperatura mínima viene más muy baja. frío todavía. Vamos a ver lo que está pasando en las últimas horas con el estado de excepción constitucional para la macrozona sur, que ya está vigente y ya ha comenzado el despliegue de los militares, acompañados además por patrullajes de la policía por las distintas zonas, tanto en la Araucanía como en las provincias también donde rige esto en la región del Biobío. Una medida que sabemos el gobierno tuvo que tomar después de un cambio de mirada. Se había dicho que esta herramienta no se iba a aplicar, se buscó la alternativa de un estado intermedio. Finalmente esto no prosperó, no se contó con los votos. Así lo ha explicado el gobierno, que ayer además tuvo que salir a defender esta alternativa, diciendo que en el fondo este era el camino más expedito que tuvieron para poder llevar algo de seguridad, de tranquilidad hasta estas dos regiones que han tenido una escalada de hechos violentos. La ministra Siches ha dicho que esperan que esto pueda dar esa tranquilidad, pero que saben en el gobierno que esta no es la solución definitiva de fondo para poder perseguir los delitos y bajar la violencia en la zona. Nos vamos a quedar bien atentos a todo lo que ocurra el día de hoy con estas primeras horas ya donde los militares se despliegan en la macrozona sur. Bien, por otra parte, un grupo de parlamentarios del Partido Republicano anunció que va a presentar una acusación, constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches, a propósito de lo que estábamos viendo anteriormente por los hechos de violencia en la macrozona sur de nuestro país, teniendo en cuenta lo que ellos han establecido, que no se ha hecho la aplicación de la ley ni de la Constitución a propósito del decreto de estado de emergencia de los últimos días por el Ejecutivo. Han señalado que esto llegó tarde y mal. Hubo apoyo desde el Frente Amplio, desde esa coalición. De inmediato hubo reacciones ante este anuncio de un grupo de diputados, reitero, del Partido Republicano, apoyando a la ministra del Interior, quien ayer en una entrevista en Mega dijo que, bueno, ella todavía no conoce el texto, no conoce la presentación, no conoce los argumentos respecto a esta acusación constitucional, teniendo en cuenta lo que manifestó este grupo de parlamentarios, que lo va a presentar en los próximos días e incluso podría ser en 2 semanas más. Vamos a escuchar declaraciones a propósito de este tema. No puede ser que tengamos un ministro de Interior en nuestro país que no haga cumplir las leyes, que deje el terrorismo campear en la Araucanía, que deje la delincuencia y el narcotráfico campear en las poblaciones y en los lugares más desamparados de nuestro país. Es impresentable, es contraderecho, creemos que están los argumentos suficientes y por eso vamos a presentar esta acusación constitucional en contra de la ministra. Debe dar explicaciones al país. No es posible que en todo el territorio nacional nos veamos enfrentados a la delincuencia, al sicariato, al narcotráfico, carteles de la droga instalados en Chile y hay inacción. Las causales son no aplicar las normas que la Constitución y las leyes establecen. La autoridad tiene esas normas constitucionales y el gobierno no las ha aplicado hasta este momento. Y vamos a hablar de otro tema también que preocupa sobre todo a la entidad de salud, porque desde el mismo ministerio advirtieron una fuerte alza en el número de los contagios. Fíjense que en los últimos 7 días los casos nuevos aumentaron en un 47%. Por eso reiteran la importancia de la vacunación contra el virus. Y aunque la inmunización no previene los contagios, sí reducen las posibilidades de desarrollar cuadros fuertes, caer en la UCI o finalmente morir por COVID-19. Bueno, sobre el 40% de los casos de las últimas semanas corresponden a personas entre 20 y 39 años. Y además hay cambios en el plan paso a paso. 20 comunas retrocederán a fase de medio impacto sanitario este jueves 19 de mayo a partir de las 5 de la mañana. Con este cambio serán 131 las comunas del país que estarán en la fase amarilla. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, María Begoña Yarza.
muchos de estos países ha ido descendiendo. La buena noticia es que para Chile lo que hemos logrado es seguir ascendiendo. Así que yo no quisiera perderme la oportunidad de contarles que la semana pasada vacunamos dosis puestas más de 850.000. Ese es un número histórico. No lo teníamos desde diciembre. Y contarles que ayer tuvimos la grata noticia de que se inocularon más de 200.000 dosis en un día. Nuevamente una cifra que habla que Chile tiene una conducta en relación al tema de vacunas con altos niveles de adhesión. Bien, vamos a estar hablando de esto durante este programa, revisando lo que pasa también en los vacunatorios. Bien atentos, corregimos ahí la temperatura, 3,5 grados, está bien fresca la mañana, así que si va a salir de su casa, hágalo abrigado. Vamos a hacer una pausa breve a la vuelta, por cierto, Gustavo, vamos a hablar del deporte. También vamos a estar con Fabián Collado, que tiene las últimas informaciones en materia policial. Tenemos harto más para que no se vaya y sigan nuestra sintonía. Seguimos de inmediato. Bien, ya estamos de regreso y vamos a ir a algo tan lamentable. Una pelea entre conductores terminó con el atropello de un niño de 13 años. Fabián Collado nos va a contar cómo se dio esta situación, donde terminan, como vemos, pagando justos por pecadores. Fabián. Así es, Carla, una tremenda situación que se generó en horas de la tarde de ayer en el centro de Santiago, en la avenida Mata, a la altura de Santa Rosa. Se trata de dos conductores, los cuales estaban discutiendo, todavía no se sabe la razón exacta, pero probablemente por alguna falta en el tránsito, y es ahí cuando uno de ellos, el del vehículo particular, no se percata primero de la luz roja del semáforo en la avenida Mata con Santa Rosa, y segundo, de la presencia de un niño de 13 años, el cual iba cruzando la calle de buena manera, porque el semáforo de los peatones estaba en color verde, por lo mismo lo termina arrollando, e inmediatamente los vecinos tratan de prestar los primeros auxilios e incluso se tuvieron que dividir, ya que el chofer responsable de esta situación se intentó dar a la fuga, pero fue capturado por las mismas personas que estaban transitando por el sector, el chofer del vehículo que ustedes estaban viendo ahí en las imágenes. Pues bien, por lo mismo, pese a que la ambulancia trató de salvarle la vida a este niño de 13 años, lamentablemente se encontraba sin signos vitales, había fallecido. Por lo anterior es que el Ministerio Público lo primero que determinó que la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros llegara hasta ese lugar con el fin de poder realizar todos los peritajes de rigor, ver el movimiento, el desplazamiento del vehículo, también las cámaras de seguridad y, algo relevante, el relato del protagonista de esta historia. ¿Por qué ocurrió todo este caso? Él había argumentado que no se había percatado ni de la presencia del niño ni del semáforo en luz roja. Pues bien, ninguno es un antecedente o nada justifica esta terrible situación que acongoja a una familia de origen haitiano quien perdió a su hijo de 13 años, quien iba cruzando de buena manera en horas de la tarde del día de ayer. Esto fue a las 4 de la tarde aproximadamente, o sea, plena luz del día. Por lo mismo es que el chofer de este vehículo quedó detenido. Se están realizando diversos informes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde no se descarta que pueda ser formalizado durante las próximas horas por su responsabilidad por el delito de cuasi delito, valga la redundancia, de homicidio. Vamos a revisar declaraciones a continuación. Por instrucción de la Fiscalía Local Centro Norte se concurrió al lugar a investigar un accidente de tránsito de tipo atropello en el cual se había involucrado un automóvil y un peatón de sexo masculino. Si es un menor de edad, mayor antecedente del accidente como tal no les puedo entregar porque en materia de investigación. Situación terrible entonces que acongoja a esta familia de origen haitiano, como les estábamos comentando, quien perdió a su hijo de 13 años. Hemos visto varias peleas vehiculares en la región metropolitana sobre todo, y que no hayan terminado con estas consecuencias que ustedes están viendo en pantalla. Cambiamos de tema, nos trasladamos ahora al sector oriente de la capital, ya que el OS9 de Carabineros detuvo a dos mujeres de 16 y 23 años por su responsabilidad en la quema de 3 buses del ex sistema Transantiago. Todo esto ocurrió el pasado 1 de marzo en el sector de la población Lo Hermida. Ustedes están viendo las imágenes porque en un primer minuto una de las primeras máquinas fue interceptada en la calle Altiplano con la avenida Grecia,
inercia descendió el conductor, el cual fue intimidado, al igual que los pasajeros, y posteriormente lanzaron líquido acelerante para poder quemar en un 100% la máquina. Posteriormente se trasladaron hasta el sector de la avenida Tobalaba con la avenida Grecia e hicieron lo propio con otros dos buses, los cuales los dejaron cruzados, como ustedes están viendo en pantalla, y los incendiaron posteriormente. Fíjense que en ese minuto Carabineros había tratado de interceptar a quienes eran responsables de la quema de estos buses, pero habían sido recibidos a disparos. Por lo mismo el control de orden público tuvo que intervenir y posteriormente la mayoría de los sujetos se dio a la fuga. En esa oportunidad hubo un detenido, pero que no tenía relación con la quema de estos buses. El OC9 de Carabineros estuvo realizando toda la investigación de rigor, y por eso es que se realizaron allanamientos durante las últimas horas en la comuna de Macul y en la comuna de Peñalolén, deteniendo a estas dos mujeres de 16 y 23 años, a las cuales ya fueron formalizadas durante horas de la tarde de ayer, quedando en internación provisoria y en prisión preventiva por su responsabilidad en la quema de estos 3 buses de la Transantiago en la comuna de Peñalolén. Nosotros cerramos nuestro despacho con esta situación terrible del niño de 13 años, el cual fue atropellado por este conductor en medio de la pelea. Algo que no se justifica para nada y que lamentablemente termina nuevamente con la vida de una persona acá en la región metropolitana. Claro que sí, Fabián. Lamentable lo que ocurrió, sobre todo las consecuencias que tuvo esta pelea entre conductores. Nos vamos a quedar atentos a lo que ocurra más allá de la investigación y lo que finalmente resuelva la justicia en este caso. Muchas gracias por este informe. En cualquier momento retomamos el contacto durante el resto de la mañana. Fabián, buenos días. Buen día, Fabián. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con información del deporte. ¿Qué pasó en Copa Libertadores con Universidad Católica anoche frente a Flamengo? ¿Cómo espera también la hazaña Colo-Colo para clasificar a la siguiente ronda de esta competencia? A la vuelta te contamos eso y más. Bien, se lo ocurrido ayer en el Estadio Maracaná, con la derrota de Universidad Católica por 3-0 frente a Flamengo, con la UC que queda sin chances ya de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, restando una fecha para que finalice la fase de grupos. Ahí estamos de inmediato con el compacto de este encuentro, con la apertura del marcador muy temprano, con ese tiro de esquina, con ese centro, con el balón detenido, donde pierde la marca Alfonso Parot y William Arao. A los 7 minutos del primer tiempo, derrota al portero Sebastián Pérez, reiteración para la apertura del marcador, la anotación de William Arao para el 1-0. Luego el 2-0, el minuto 39, Everton Ribeiro. Ahí con esa muy buena jugada que tuvo el cuadro carioca para la segunda cifra. Antes del 2-0 tuvo algunas ocasiones Universidad Católica, tuvo algunas chances para haber logrado la paridad, sin embargo después llegó el 2-0 y después pudo incluso ser goleada. Minuto 90, Pedro lograba el 3-0 y con eso llegaría el término del partido y el término también de las opciones de Universidad Católica para avanzar, reitero, a los octavos de final de esta competencia, porque quedó en el tercer lugar con 4 unidades, a 4 puntos del segundo, Talleres, que quedó con 8 unidades, el líder de este grupo, Flamengo, con 13 puntos. Quedó con 4 puntos de diferencia sobre el segundo lugar. Ya ninguna chance, teniendo en cuenta que quedan 3 puntos en disputa. Lo que sí hoy día tiene ese tercer puesto que le daría la clasificación para ir a la Copa Sudamericana. Eso resta entonces, exactamente, una fecha. Tendrá la opción ahí Universidad Católica para llegar a esa competencia, que no es un mal premio de consuelo, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que hoy día rinde los equipos chilenos a nivel internacional, que en Copa Libertadores queda demostrada, ¿no? La diferencia de categoría, de jerarquía, de los planteles que tienen, por ejemplo, los equipos brasileños, argentinos, con lo que muestra los equipos chilenos. Además, que una Universidad Católica no ha tenido un buen rendimiento durante este año 2022, lo ha demostrado así en el torneo nacional, quedó demostrado también en esta instancia internacional. Ahora entonces, la última fecha, ojalá y la UC asegurando ese tercer puesto para llegar a la Copa Sudamericana. Donde ayer no tuvo buena noticia Universidad Católica a propósito de la sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, por los incidentes ocurridos en el recinto deportivo en San Carlos de Apoquindo, exactamente en el partido, recordemos, de ida frente al Flamengo, con una sanción
de 3 partidos sin utilizar su tribuna, la tribuna denominada llamada Ignacio Prieto, ¿no? Y obviamente una multa económica importante para Universidad Católica. Sanción que también recibió Colo-Colo, que tendrá que jugar su último partido por la fase de grupos frente a Fortaleza sin público. También con una multa económica importante, de acuerdo a lo publicado ayer por la Confederación Sudamericana de Fútbol, a propósito de Colo-Colo, que se prepara para el partido del día jueves a las 20 horas en Buenos Aires, en Argentina, en la capital, allá enfrentando a River Plate también por esta quinta y penúltima fecha de la fase de grupos de la Libertadores, con Colo-Colo que, recordemos, está ahí en el segundo lugar con 7 unidades, a 3 puntos de River, que es el líder, que está ahí con 10 unidades. Tercero está Fortaleza con 4 y Alianza Lima con 1 punto. Así que, bueno, ahí tendrá la chance de clasificar, Colo-Colo. buscar por lo Ojalá, menos la exactamente, clasificación. si logra un triunfo y dependiendo obviamente del resultado de Fortaleza, quedaría listo, clasificado para la siguiente ronda. Si no, bueno, a esperar esa última fecha que hasta el momento, de acuerdo a la sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol, jugaría sin público, más allá de la apelación que podría hacer Colo-Colo, podría revertir eso, pero se ve muy difícil. Escuchemos declaraciones en la previa de este duelo. Mañana, 20 horas, Colo-Colo frente a River Plate. Tendremos que jugar nuestro mejor partido para poder sacar un buen resultado. Vamos a enfrentar a uno de los candidatos en Copa Libertadores, así que en su campo, con su gente. Entonces, no solamente lo táctico, lo futbolístico, empiezan a jugar un montón de cosas, ¿no? Con respecto a todo ese ambiente que va a haber en el Estadio Monumental. Pero yo creo que estamos preparados, estamos muy bien. Ojalá que los jugadores que están ahí un poquito tocados se recuperen y puedan estar al 100%. Ahí la palabra de Gustavo Quinteros, el director técnico de Colo-Colo. A propósito de Colo-Colo y la repercusión, ¿no? Y obviamente la preocupación que ha causado la enfermedad de Lizardo Chano Garrido, ¿no? Sí, el estado de salud histórico de Colo-Colo, exactamente, campeón de la Libertadores de 1991, el que mayor, bueno, gran cantidad de títulos que logró con el Cacique, que el club, el equipo, publicó un video con videos, ¿no? Con videos de él. De apoyo, de declaraciones de exfutbolistas profesionales, también de un tipo, bueno, emblemático, ¿no? El ex jefe de Lizardo Garrido, Mirko Josic, el director técnico de esa obtención del título de la Libertadores de 1991, con todo el apoyo, con toda la fuerza para un histórico no solamente de Colo-Colo, sino que del fútbol chileno. Mi querido Chano, te quiero mucho y deseo mucha fuerza. Recuerda que nosotros somos guerreros, ganamos muchas batallas y esta más importante, vamos a ganar juntos. Gran abrazo, Chano, suerte. Hola querido amigo, quiero enviarte un abrazo inmenso, decirte que te queremos mucho, que tenés a todo el pueblo colocolino detrás tuyo, empujándote para que todo salga bien. Compadrito Chano, usted sabe que lo queremos, lo admiramos, lo respetamos, es mutuo, ya lo sabemos. El otro día lo hablamos ahí en la clínica, que hay que tener mucha fuerza. Yo sé que es muy difícil decirlo, pero es más difícil sentirlo. Pero de todas maneras creemos que pronto estará nuevamente aquí, en tu casa, aquí en Monumental. Ojalá, como todos los lunes, para poder recrearnos, para poder divertirnos, para poder contar todas las bromas nuestras. Ahí está, bueno, qué históricos de Colo-Colo, dando todo el apoyo. Recordemos a Lizardo Garrido, que se encuentra internado en la clínica alemana, le fue diagnosticada la semana pasada una leucemia linfoblástica. Él ya está en tratamiento y ojalá con toda la recuperación y fuerza para que salga adelante en este momento adverso. Tanto cariño y tanto amor que veíamos en ese video, además. Exactamente. Oye, vamos al tema de arbitraje del fútbol chileno, porque ayer se presentó ante la Comisión de Deportes de la Cámara Javier Castrilli, el ex jefe, ¿no?, de la Comisión de Arbitraje de nuestro país, haciendo sus descargos. Esto a propósito de lo que ocurrió con su salida, donde hubo un montaje, ¿no?, donde hubo mentiras, donde hubo una... Bueno, tramaron finalmente algún grupo de árbitros la salida finalmente de él, con la decisión que toma la NFP cuando Castrilli no quiere ser separado para iniciar un proceso de investigación, ¿no? Ahí fue que la NFP toma la determinación, reitero, lo despiden porque él no quiso someterse a ese estado, ¿no?, de estar suspendido mientras
dure la investigación. Hizo sus descargos y luego lo comentamos. Mira. Nosotros decidimos despedirlo por no acatar una decisión de directorio. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Una historia cargada de intriga, de lucha de egos, pero también de poder, de escuchar versiones contrapuestas. Javier Castrilli y su estadía en Chile ha estado marcada por la polémica. Primero fue el paro de los árbitros que no querían trabajar con él. Ya estamos dispuestos a trabajar y ya ponemos a disposición de la NFP. Luego fue la filtración de un audio donde al juez Francisco Gilabert lo habrían obligado a cobrar en favor de Huachipato en la liguilla por la permanencia ante Deportes Copiapó. Después la NFP, tras una investigación, declararía que no hubo amaño de partidos. Por todo esto, este martes Javier Castrilli llegó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Quería entregar su verdad. Cerca de las 15 horas, el ex jefe del arbitraje chileno llegaba al Congreso muy elegante. Todo lo que sea esclarecer, bienvenido sea. Tránsito tranquilo, un caminar seguro demostraba el ex juez de hierro que quería contar su verdad. Estoy abierto a responder absolutamente todo lo que se me pregunte, señor presidente. Castrilli comenzó su versión diciendo que a él lo trajeron para solucionar la crisis del arbitraje chileno. Cuando yo llegué acá al país, la propia Federación Internacional del Fútbol Asociado estaba realizando un curso para todos los árbitros profesionales. ¿Sabe, diputada Santibáñez, cuál fue la conclusión de la FIFA? Que el 50% de los árbitros no podían entender ni leer bien las faltas. Golpe al mentón al arbitraje nacional. Siguió. El fútbol súper profesional requiere de un índice de error mínimo, natural, razonable, no verdaderos bochornos como los que estamos observando. Boletas ideológicamente falsas, la posibilidad de corrupción, otros de los temas tocados en esta sesión. En esa crisis que tenía el arbitraje chileno, ¿existía espacio para la corrupción? Siempre en el fútbol y mucho más en el arbitraje. Es muy difícil encontrar elementos probatorios. Castrilli no paró ahí. A la salida de la comisión continuó con su lamento. El daño que me han hecho es irreparable. Los que manejan en este momento la Asociación Nacional, frente a la posibilidad de un paro, no tuvieron la más firme y absoluta convicción del camino que se tenía que seguir. Desde Temuco llegó la respuesta del presidente de la ANFP, que no quiso entrar en polémica con Castrilli sobre los recurrentes errores arbitrales, sobre todo en Primera B. Respeto la opinión del profesor Castrilli. Es una situación recurrente, algunos fallos. Nosotros estamos haciendo una modificación estructural completa a lo que es el arbitraje. La crisis del arbitraje sigue con o sin Javier Castrilli. Este martes se dio a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina por el nombrado partido entre Copiapó y Huachipato. Francisco Gilabert fue absuelto. Al juez asistente Felipe Jerez le dieron 40 partidos, mientras que Cristian Droguet y Mario Vargas fueron sancionados con 30 duelos. Si queremos tener excelencia en el fútbol chileno, tenemos que tener árbitros que realmente respondan a esa excelencia. Y lamentablemente, con arbitrajes mediocres y deficientes, el fútbol chileno corre el riesgo de no poder desarrollarse como corresponde. El arbitraje chileno sigue en entredicho, las polémicas y errores continúan fecha a fecha. El símbolo de esta crítica descarnada fue Javier Castrilli, que este martes en el Congreso hizo sus descargos. Ya, para mí aquí hay dos temas, a no perderse, también atención para los desmemoriados. Acá hay un tema que tiene que ver con la manipulación de información que implicó la salida de Castrilli, y eso está feo, eso es malo, ¿cierto? Eso no corresponde y por eso Castrilli hace sus descargos y se siente una víctima de esa situación. Perfecto. Pero por el otro lado, cuando llega Castrilli, ¿no?, y él hace toda una radiografía de lo que ocurre en el referato de nuestro país, habla de nepotismo, de amiguismo, y resulta que cuando él llega, lleva a su comisión y a gente a trabajar con él, a asesorarlo, a aconsejarlo, a quienes protagonizaron los hechos más nefastos en la historia del referato nacional.
y que precisamente actuaban de esa manera. O sea, lo que él critica finalmente no coincide con lo que él exactamente hace. Su discurso es totalmente inconsecuente, ¿no? Donde efectivamente había nepotismo, amiguismo, y lo que él estaba llevando a la práctica durante el tiempo que estuvo como jefe de la Comisión de Arbitraje de nuestro país. Y me imagino, ¿no?, que nuestros honorables diputados querrán todas las versiones, que sea todo esto transparente y no quedarse solamente con un discurso, ¿no?, que esto no sea solamente show. Recordemos que acá hubo investigación de tribunales deportivos y ordinarios que sancionaron a quienes Castrilli trajo de vuelta. Sí, entonces eso es incomprensible y reitero, es inconsecuente, no coincide finalmente con lo que está pregonando, con el discurso que entrega a Castrilli. ¿Qué pasa con los que integran su comisión, con los que quiere también incluso que si él va a trabajar, que sigan con él, con las millonarias deudas que tienen, con varias irregularidades que cometieron y que causaron su salida en su momento del referato? Claro, y en su administración, además. Sigue todo muy oscuro ahí. Esto sigue para un guión, pero no de serie, para una película, una larga duración. Exacto. 7 de la mañana con 8. Vamos a la pausa. Bien, ya estamos de regreso y queremos ver cómo está funcionando el despliegue militar que ya ha comenzado en la macrozona sur. Vamos a estar en la Araucanía, también en el Biobío. Vamos a partir por la Araucanía, tomando contacto con Ricardo Campos desde el regimiento Tucapel de Temuco. Ricardo, cuéntanos cuál es la situación hasta hora de la mañana y cómo ha sido ya este despliegue. Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Carla? Muy buenos días a todos. Es un despliegue militar que ya ha comenzado, como ustedes han podido apreciar en imágenes. Mucho frío hasta ahora en Temuco, a 1 grado de temperatura en la capital de la Araucanía. Así están ya saliendo a terreno las patrullas del ejército, están en Lautaro y también en el sector de Quepe, en la comuna, en el límite con Padre Las Casas, muy cerca del radio urbano de la ciudad de Temuco. Es en esos puntos donde están desplegados entonces las patrullas del ejército. Ya es inminente el arribo también de más personal militar que estaría llegando durante esta jornada de día miércoles hasta la ciudad de Temuco, hasta la losa del principal terminal aéreo de la región de la Araucanía, en el aeropuerto de Freire. Es en ese punto donde estarían arribando entonces patrullas y más personal militar de distintos regimientos y destacamentos de montaña de las comunas y regiones aledañas a la Araucanía y a la macrozona sur, principalmente de Los Ángeles y algunas del sur de Chile, como fue también, recordemos, en el estado de excepción constitucional pasado. Esto entonces ya comienza a regir, ya es un hecho. Las patrullas del ejército están desplegadas y ha sido principalmente en la ruta 5 Sur. Sabemos que están apostados a la altura del peaje Quepe, por ejemplo, que han salido hace escasos minutos desde el destacamento de montaña número 8 Tucapel, donde nos encontramos a esta hora de la mañana aquí en vivo en Temuco, para también irse de inmediato hasta la comuna de Lautaro, siempre en la ruta 5 Sur. Esos son temas que íbamos a estar muy atentos y muy pendientes respecto de cómo se iba a generar este despliegue, de en qué partes, en qué zonas específicamente, si en caminos rurales, si en zonas más apartadas, si en la ruta 5 Sur, como fue principalmente el despliegue anterior en los estados de excepción constitucional anteriores que se han generado en la macrozona sur del país en el gobierno de Sebastián Piñera. En este caso, ya aprobado y firmado el decreto, entonces se está haciendo efectivo los patrullajes del ejército, principalmente en la ruta 5 Sur, es decir, es muy similar al despliegue que se estaba generando en el estado de excepción constitucional anterior. De hecho, habló el jefe de la Defensa Nacional y tenemos impresiones respecto a eso, luego de que salen las patrullas en estos despliegues que ya han comenzado entonces en la macrozona sur del país. Veamos lo que dijo. Bueno, yo si pudiese mandarle un mensaje a toda esa gente es que eviten enfrentamientos, que busquen el diálogo. El gobierno está en busca de eso, de buscar el diálogo y bueno, apoyo eso. Principalmente si hay gente que busca enfrentarse con las Fuerzas Armadas, creo que no es el camino. En definitiva, la presencia militar traiga tranquilidad a ambos sectores, tanto a quienes por un lado no están contentos con nuestra presencia y a la gran mayoría que sí está contento que estemos acá, porque seguramente de una u otra forma estamos entregándole la tranquilidad que ellos tanto quieren.
Sí, el general Edward Slater ya había sido jefe de la defensa de la macrozona sur del país, en esta parte de la Araucanía específicamente. Recordemos que la región de la Araucanía es parte de toda la macrozona sur, en un territorio bastante extenso. Toda la región contempla además la presencia militar y el estado de excepción para distribuir a las patrullas del ejército por todo el territorio. Es lo que está ocurriendo ahora en un contexto bastante especial. Recordemos, diputados también de la región de la Araucanía ya han anunciado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches. En ese contexto entonces es que se genera además el despliegue de las patrullas con diputados y parlamentarios de la región de la Araucanía bastante protagonistas también en esta materia, en materia política, y es en ese contexto, como les reitero, es que se está generando entonces este despliegue de las Fuerzas Armadas por la ruta 5 sur del país. Así que estaremos muy atentos, estaremos pendientes del despliegue, hacia dónde se dirigen las tropas, las patrullas del Ejército de Chile. Las Fuerzas Armadas ya están haciendo entonces este despliegue en la macrozona sur del país para hacer efectivo el decreto del estado de excepción constitucional firmado por el presidente de la República. Claro que sí, Ricardo Campos, desde el regimiento de Tucapel, ahí en Temuco. Gracias por este completo informe. Nos vamos a quedar atentos, como tú bien lo decías, a cómo se desarrolla esta jornada nuevamente. Gracias y buenos días. Exactamente, con un estado de emergencia que rige la región de la Araucanía y también en 12 de las 3 provincias de la región del Biobío, la provincia del mismo nombre y también en la provincia de Arauco. ¿Cómo está la situación? Vamos de inmediato con David Yáñez, ahí en la base naval, en la región del Biobío. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Desde la base naval Talcahuano, la Puerta de los Leones, la puerta principal de la base naval, en donde se espera para los próximos minutos el despliegue de las tropas de la Armada para hacerse cargo de lo que son las carreteras y los caminos interiores de la provincia de Arauco. Según las disposiciones del mismo mando de la zona en estado de emergencia, en la zona de Biobío será el Regimiento Reforzado de Los Ángeles, el que estará a cargo tanto del resguardo de la Ruta 5 como de los caminos interiores, especialmente la zona de Mulchen. Y la comuna de Mulchen se ha elegido precisamente porque ha sido una zona donde ha habido atentados incendiarios durante las últimas semanas, en la zona de Mulchen, en el límite con Quilaco e incluso Santa Bárbara y Alto Biobío. Son zonas de especial interés en materia del resguardo de carreteras y caminos, precisamente para evitar que ocurran este tipo de hechos. En la provincia de Arauco serán los efectivos de la Armada los que se harán cargo de esta situación, a diferencia de lo que sucede en Temuco, donde está el cuartel del ejército en medio de la zona en estado de emergencia. En el caso de la provincia de Arauco, el cuartel de la Armada está en Concepción, es decir, en Talcahuano en estricto rigor, pero en la provincia de Concepción. Por lo tanto, lo que tiene que hacer los efectivos de la Armada es hacer un despliegue en la zona, como ya se hizo para el estado de emergencia anterior, llegar a distintos puntos donde poder albergar sus unidades y desde ahí hacer el control efectivo de las carreteras y caminos, que es la misión que fue entregada a las Fuerzas Armadas en virtud de este decreto presidencial, el decreto 189, que declaró en estado de emergencia las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Se espera en ese sentido una coordinación en cuanto a la salida de los vehículos de la Armada, llevando a los efectivos que van a hacerse cargo del control de carreteras y caminos. Buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por esa información. Luego establecemos un nuevo contacto contigo. Gracias, David. Vamos a otros temas, 7 de la mañana con 22 minutos. Esto es algo que seguramente preocupa a muchos papás. Usted que está en su casa, mamá, papá, ha visto cómo los niños cada día se enfrentan más y se interesan más por estar en redes sociales. Bueno, una de ellas es TikTok, una red donde expertos aseguran hay muchos riesgos y donde además ahora hay un caso de una mamá en Estados Unidos que está demandando a esta red porque su hija de 10 años murió realizando un reto viral. Vamos a ver la siguiente nota, este informe que es bien elocuente, y al regreso vamos a estar profundizando también en este tema. Es hora de que estos peligrosos desafíos lleguen a su fin, que otras familias no experimenten la angustia que nosotros vivimos todos los días. Un calvario que para Tawaina Anderson comenzó el pasado 7 de diciembre, cuando su hija Naila, de 10 años, murió asfixiada tras intentar realizar un desafío aparecido en TikTok, que ya ha cobrado la vida de otros 2 menores. Hoy, esta madre estadounidense quiere justicia y decidió demandar a la red social por homicidio culposo.
¿Usó TikTok su tecnología para proteger a los niños? Tristemente, no. Lo que hicieron fue usar su aplicación y su algoritmo para reenviar el video del desafío a una niña de 10 años, Nyla Anderson. Desde la compañía no han querido referirse a la demanda, aunque al enterarse del fallecimiento de la menor, enviaron su pésame a la familia. También sostuvieron que este desafío es anterior a su plataforma y que continúan comprometidos con la seguridad de sus usuarios. Y es que el alcance de la red social de origen chino es cada vez mayor. Según una encuesta de la Asociación de Agencias de Medios, en el caso de Chile, un 48% de la población dice haber utilizado TikTok en los últimos 3 meses. Las principales usuarias son mujeres entre 13 y 34 años. Cifras relevantes considerando también que los robots que filtran los contenidos de riesgo muchas veces son engañados por quienes suben este tipo de desafíos. Por un lado, necesitamos plataformas más responsables y que aumenten el énfasis en eliminar este contenido. Y por otro lado, los papás tienen que estar muy de la mano a los hijos de qué están consumiendo, qué están viendo y a qué están jugando. El Blackout Challenge, que consiste en contener la respiración hasta caer desmayados, es solo uno de los muchos y extremadamente peligrosos retos virales que pueden llegar a los más de 1.200 millones de usuarios de TikTok, donde los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. Es una etapa en donde la aceptación social, la aceptación del grupo es muy relevante, ¿no? Entonces me voy acomodando, ¿no es cierto?, un poco a la presión grupal, a lo que el grupo está proponiendo, como para sentirme parte de. Un riesgo, sin duda, pero para el que la experta entrega una serie de acciones preventivas que pueden tomar los padres y cuidadores. Lo primero que recomienda es conversar con los hijos cuando aparezcan estos casos, también respetar las edades mínimas de cada red social e informarse sobre los controles parentales existentes. Por último, sugiere establecer normas en el hogar sobre el tiempo y lugar de uso de los dispositivos. Establecer límites de tiempo de pantalla y habilitar modos de contenido restringido son solo algunas de las medidas de control que TikTok ofrece a los padres. Acciones por la privacidad y seguridad de los más vulnerables de las redes, que podrían mantenerlos a salvo de riesgosos desafíos virales. Bueno, esto nos interpela, nos llama a la alerta, a que veamos qué podemos hacer también los papás para proteger a nuestros hijos. Vamos a conversar y profundizar en este tema. Estamos para esto en contacto con Marcela Aravena. Ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Gracias a ustedes. Buenos días, Gustavo, Carla, Carolina. A ver, algunos confían en que estas redes son seguras, ahí veíamos cómo no lo son, cómo además los algoritmos funcionan muchas veces para atrapar a los niños básicamente. ¿Qué podemos hacer los papás, Marcela, para prevenir, para evitar este tipo de situaciones, que incluso niños mueran siguiendo estos retos que están en estas redes? Los papás tenemos, que estar pendientes y conocer las herramientas tecnológicas que utilizan nuestros hijos y ojalá desde una mirada de tratar de conocer cuál es la motivación que origina esa conexión con la red social, el tiempo de uso, entender un poco la dinámica que hay, los juegos, la información que ellos están buscando en la red social y de alguna manera comenzar a tener buenas conversaciones para que ellos puedan identificar cuáles son los riesgos y ir acompañándolos en el desarrollo respecto a el tipo de herramientas que están utilizando. Ya, pero es una lucha bien complicada, Marcela, porque en el fondo, claro, uno le puede decir un montón de cosas a los niños, pero esto se pone de moda, es parte como del código que tienen hoy día desde el punto de vista generacional. Y empiezan estos retos y muchos niños sienten que eso es lo que todos los demás están haciendo. ¿Cómo les damos herramientas para poder ir un poquitito contra la corriente, ¿no? Como darse cuenta y tener un sentido crítico de que esto es absolutamente tonto, que no hay que seguir estos retos. Bueno, ahí es muy importante también, como desde el conocimiento que uno tiene, si bien las redes sociales tienen como una edad de uso recomendada, que es a partir de los 13 años en general, sabemos que los chicos se ingresan y falsean la identidad y ponen una edad menor y generalmente eso no es descubierto ni es filtrado por las plataformas, que hay un problema de seguridad. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar hacer es tratar de que esas reglas sean cumplidas por nuestros hijos. Muchos papás como que no tienen conocimiento acerca de esa herramienta o esas reglas y bueno,
cuando ya están insertos en esas redes sociales, estar observando el nivel de conexión, el nivel de contenido y sí, de alguna manera, el entender los papás que, a pesar de que sea una lucha, tenemos que tratar de poner límites y ir acompañando el proceso que ellos van teniendo y estimular sobre todo el desarrollo de habilidades sociales. Las plataformas y las redes sociales hoy día son un escenario para ensayar, para descubrirse, para conocerse. Hay, como aparecía en el reportaje, efectivamente los chicos en esta edad están buscando conexión e integración social. Pero eso tiene que ser una herramienta complementaria a la comunicación que se da directamente cara a cara. ¿Sí? Hoy día, producto de la pandemia, estamos en una situación mucho más compleja porque con estos 2 años esas redes sociales comenzaron a ser mucho más utilizadas, con mucha más frecuencia y en el fondo rescataron ese espacio social que los chiquillos no estaban teniendo porque estaban, ¿no es cierto?, en cuarentena. Pero lo que tenemos que hacer es estimular esas habilidades sociales, estimular que en el fondo ellos puedan descubrir cuáles son los riesgos a los que se enfrenten y las consecuencias que tienen, estar muy pendientes sobre todo en el caso de que nuestros hijos sean más impulsivos, que nosotros veamos que en el fondo todavía están en un proceso de maduración y que necesitan, en otros ejemplos o en otras cosas, mucho más acompañamiento en la toma de decisiones y ir enseñándoles una manera de pensar, de escribir, de analizar y de ver como desde distintos puntos de vista las cosas que están mirando. El tema de saber cómo poder filtrar la información que están recogiendo, el tema de cómo estos retos de alguna manera lo que tratan de hacer es desafiarte y como estamos en una etapa donde ellos buscan ser valientes, arriesgados, más independientes, además del reconocimiento social, entonces tenemos que mostrarles y tener conversaciones respecto a eso, pero también ser capaces de sostenernos en limitar el uso y saber qué hacer y pedir ayuda en el caso que nosotros estemos viendo que están con una dificultad a propósito de estos juegos. Sí, y también ahí la conexión entre los papás y colegio es importante. Claro, que estén todos bien alineados. Ahora, yo no dejo de preguntarme si en el fondo aquí el combate, por así decirlo, de los papás no debe ser incluso más frontal de lo que las propias redes te proponen, porque TikTok, por ejemplo, bueno, y casi todas, dicen que los niños están aptos para entrar a esto a los 13 años, pero así todo está súper demostrado que es ultra adictivo, que genera problemas, por ejemplo, de trastornos alimenticios gigantescos. Eso está archi comprobado, que baja la autoestima de muchos adolescentes, de niñitas, de niñitos que sienten que no tienen los likes suficientes. Hay todo un tema del culto a la imagen también. Entonces, no sé si nos podemos quedar tranquilos como papás solo por seguir las reglas que la red nos impone, o hay que tratar de ir más allá y tratar de sacarlos de ese mundo. O eso a estas alturas es poco realista, a lo mejor, no sé. No, por supuesto que sí. Nosotros sabemos, somos nosotros los que conocemos mejor a nuestros hijos y sabemos cuánto pueden regularse, cuántos límites y cuánta autonomía pueden tener en el tipo de uso. Hay niños que pueden tener un nivel de ansiedad más elevada, impulsividad, como yo te planteaba, y por lo tanto es el tema de la edad que plantean no es el único criterio que se debiese considerar. Y por eso es que no depende solamente de los diseñadores de la plataforma, sino que depende de nosotros también como papás, el cómo nosotros autorizamos, el cómo vemos y acompañamos el uso de la plataforma y efectivamente estar súper pendientes y sí tener una posición como también desde la curiosidad como papá para poder interactuar, sobre todo en la edad, no sé, aquí hablamos de los 12, 13, 14 años, en que quieren mucho más independencia y tomar decisiones fuera del marco de los papás. Entonces tenemos que entrar de una manera más estratégica hasta poder instalarnos y saber qué están descubriendo, qué están viviendo ahí, para poder nosotros resguardarlos de los riesgos. Estamos llenos de páginas, plataformas, como tú dices, que nos plantean algunas, las menos, en el fondo, los criterios de seguridad, pero mucha información que se asocia efectivamente al culto de la belleza y estamos generando muchas problemáticas a nivel de trastornos de alimentación, claro. Problemáticas donde además hay grupos o plataformas en interacción que te captan la atención de los chiquillos y también comienzan a dar indicaciones acerca de qué tipo de conductas deben realizar para poder hacer restricción, por ejemplo, de alimentación, para poder tomar distancia de las decisiones de los papás. O sea, está súper instruido y eso es muy peligroso, ¿sí? Sobre todo en aquellos chiquillos que vienen con antecedentes de alguna fragilidad o alguna problemática previa. Bien, bueno, por lo menos estar bien conscientes, hablar de esto, tratar de informarse mucho para poder hacerle frente. Marcela Aravena, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por ayudarnos con estos consejos de esta mañana. Que le vaya muy bien. Un buen día. Gracias a ustedes. Que le vaya bien. Buenos días. Vamos al centro de Santiago porque parece que muchos han madrugado en busca de la dosis de refuerzo
o de la dosis que le falta para completar su esquema de vacunación. Ahí está Carlos Godoy con estas imágenes. Es verdad que mucha gente madrugó. Carlos, buenos días. ¿Cómo está el panorama ahí en el centro de Santiago? Muy buenos días, muchachos. Claro, nos hemos trasladado hasta acá, hasta calle Catedral, donde algunos incluso han llegado a las 13 de la mañana a este centro de vacunación con el objetivo de recibir la dosis de refuerzo. Lo observan ustedes en la imagen en directo. Aproximadamente hay cerca de 100 personas en este punto de la capital, y hay que hacer aquí recalcar algo que es algo que está buscando el Ministerio de Salud, y que también anunció que está buscando en conjunto con los municipios extender los horarios de estos centros de vacunación de COVID-19 para facilitar el acceso a las personas para que puedan concurrir a estos lugares luego de su horario laboral, es decir, que al menos uno funcione hasta las 20-30 horas y no se repitan estas largas filas de estas personas, que incluso nosotros conversábamos con una, llegó a las 13 de la mañana hasta este punto. Este vacunatorio comienza a funcionar a eso de las 9 de la mañana, terminando su horario a las 13 horas. Y como yo les comentaba, hay una persona que llegó a las 13 de la mañana aquí, incluso con todo el frío que hay. A esta hora hay una larga fila en este centro de vacunación, pero la necesidad de vacunarse se da tras este anuncio de que todas las personas que no cuentan con su cuarta dosis iban a tener que prescindir de su pase de movilidad. Vamos a estar muy pendientes a cómo se desarrolla esta situación aquí en el centro de Santiago. Continúa llegando las personas a este centro de vacunación. Lo ven ustedes en la imagen en directo, una larga fila para poder concretar su dosis de refuerzo, muchachos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Recordemos, pronto a caducar el pase de movilidad para aquellas personas que no tengan su esquema de vacunación completo a partir del 1 de junio. ¿Sí? Claro. Así que queda muy poco, por eso es lo que estamos viendo. Sí, ¿no? Qué rabia dejar todo para último minuto, qué rabia no fijarse en el calendario y decir, no, voy a ir, no, es que me da lata. Incluso fíjate que en algún minuto mucha gente decía, no, es que me va a doler y voy a estar con molestia los próximos 2 días, tengo actividades, tengo cosas que hacer, no lo voy a dejar para la próxima semana, y así estamos. Sí. Bueno. A vacunarse, que ese es el mensaje, y hay que hacer hincapié, y aunque seamos majaderos, estamos con cifras que van al alza, y la vacuna es la mejor estrategia, además de todo el resto del autocuidado que podemos aplicar. Le agradecemos a Carlos Godoy y vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre, por supuesto, en los consultorios de nuestro país. Tu bolsillo, vamos con Dani Linares. ¿Qué nos afecta ahora? Todo. El alza en los gastos comunes para quienes viven en condominios, edificios. Impresionante. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra más, Dani, otra cosa que otra más. Me encantó esa sinceridad. ¿Qué nos afecta? Todo, la verdad. Porque hoy día la dificultad para poder pagar y cumplir con obligaciones está a la orden del día y en todo orden de cosas. Y una de ellas tiene que ver con los gastos comunes. Quienes vivimos en altura, en comunidad, sabemos el costo que tiene esto, y además lo que va afectando mes a mes al presupuesto familiar. Vamos a conversar de aquello junto a Valeria Murillo, vocera de Comunidad Feliz, administradora, ¿cierto?, de edificios, ¿no?, una aplicación que colabora con aquellas labores. Vamos al fondo. ¿Por qué finalmente se da esta alza y en cuánto porcentaje estamos hablando? Bueno, si comparamos con respecto al primer trimestre del año anterior, del 2021, tuvo un aumento del 7.1%, según estudios de Comunidad Feliz. Las alzas y los motivos varían mucho, dependiendo del tipo de administración y cómo se manejen, pero se puede atribuir al aumento de los servicios. El gas está aumentando mucho, también eso está afectando, y el aumento de los insumos, en especial los insumos de limpieza, de hecho, que tienen como un aumento mucho más trascendental en ese sentido. En ese sentido hablamos de los gastos como operacionales de los edificios, más allá de lo que puede hacer una comunidad, no sé, invertir en seguridad, invertir en áreas verdes. Aquí hablamos de los elementos básicos para el funcionamiento del edificio. Claro, consideremos que el hecho de que te aumente un gasto común es que o la comunidad está haciendo más cosas que te aumentan, como el servicio, el precio de la vida allí, o que el mismo dinero te está alcanzando para comprar menos cosas. Recordemos igual que se está haciendo un aumento, bueno, un reajuste de los sueldos de todos los trabajadores, y hay edificios, en especial los de 300 unidades, que tienen quizás 4 o 6 conserjes porque tienen 2 por turno. Entonces, eso también refleja. En ese sentido, en ese punto, ¿es distinto el alza, digamos, dependiendo del tipo de construcción, ¿no? Cuando aquí estamos en el centro de Santiago, muchos edificios de más de 20 pisos. En ese sentido, ¿podría ser más caro aquí que en otros lugares de la región? ¿Cómo se va distribuyendo también esta alza?
Sí, hemos hecho estudios de valor del gasto común según el tipo según la comuna. ¿Okay? Vemos que, por ejemplo, Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea tienen valores más elevados. San Miguel igual, La Florida. Quizás Renque, Estación Central, Puente Alto a lo mejor, bajan un poco, pero no es como que bajan 20.000 pesos, bajan 3.000 pesos de diferencia. Entonces, igual varía. Y claro, obviamente los edificios más grandes requieren más personas para un mantenimiento y ofrecer una buena calidad de vida allí. Nos tomábamos con humor al principio lo que cuesta cumplir con las obligaciones, pero ahora ya entrando en este fondo, el gasto común ha generado mayor morosidad en este tiempo donde cumplir con estas cuotas, lo que tenemos que pagar, quizás está siendo más difícil, ¿no? Oye, normalmente sí, normalmente cuando aumenta el gasto común como que a uno se le descuadra el presupuesto y dice, bueno, antes pagaba 50.000, ahora estoy pagando 69.000, 70.000 pesos y como que te atrasas un mes. Pero de hecho hicimos el mismo estudio comparando primer trimestre del 2021 versus el 2022 y vimos de hecho una rebaja del 0.20% por allí. Fue muy leve, pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que vemos una baja y podemos atribuírselo a la buena administración de la mayoría de los administradores por acá. En el sentido de traspasar, digamos, ya este costo adicional ya a los copropietarios, porque ya nos están dando quizás los dineros, es algo que va a ser sin duda algo inminente, ¿no? Dentro de los próximos meses ya los que viven en altura, viven en comunidad, van a recibir quizás una notificación por parte de sus administradores de este porcentaje de alza en promedio. Sí, consideremos que igual estamos entrando en la etapa fría, entonces va a aumentar el agua caliente y todo. De hecho, también hicimos una proyección según el comportamiento del gasto común y la morosidad en el 2021 y proyectamos que para el segundo trimestre del 2022 haya un aumento del 15% aproximadamente. Entonces, prepararse, a distribuirse y hacer presupuestos. 15% aproximadamente, y eso en tendencia hacia futuro, ¿pudiese mantenerse o pudiese de alguna manera mantener ese valor o esto va a seguir siendo un presupuesto que va a ir al alza? Mira, por ahora va al alza y aquí es cuando el trabajo de las administraciones y el comité es crucial, ¿ok? Porque ya entendemos que todo está aumentando, ¿ok? ¿Qué se va a hacer al respecto? Se va a convocar una asamblea para ver de qué modo se recortan gastos sin afectar la calidad de vida de la comunidad, se van a renegociar contratos con proveedores, se va a buscar quizás otro lugar para comprar insumos de modo que no sea tan costoso. Ahí ya es trabajo de todos hacer comunidades felices. Allí. Perfecto, muchas gracias Valeria por recibirnos. La Florida, Puente Alto, Quilicura, Recoleta, algunas de las comunas donde se ha presentado una mayor alza. Esto tiene que ver también con el tipo de construcción, lo comentábamos ahí junto a Valeria. Así que, bueno, hacer parte del presupuesto, la raya para la suma ahí cada vez está más complicada, ¿no? Para que nos dé números azules para llegar a fin de mes. Absolutamente, en todos los ámbitos, en todas las áreas. Vamos a ver aquí si estrategias pueden hacer que de alguna manera esto se sienta menos dentro de las comunidades, dentro de los edificios. Muchas gracias, Dani, a ti, a la entrevistada. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Chao, que estén bien. Gracias. Un abrazo, nos vemos. 7 de la mañana con 41 minutos. Ya estamos aquí en el estudio con Sofía Norman, quien nos va a actualizar de las noticias internacionales. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Con qué partimos en el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día vamos a estar hablando de Ucrania. Ahora, esta faceta podríamos hablar más política, diplomática. Vemos ahí en las imágenes de esta mañana como ya Finlandia y Suecia, el momento exacto en que le entregan a la OTAN esta solicitud formal ya final para ser parte de esta alianza militar de Occidente. Vemos en las imágenes al medio ahí al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que recibe estos documentos ya oficiales para iniciar el proceso para que Finlandia y Suecia sean parte de esta alianza. Hay reacciones por parte de algunos de los Estados miembros. Por ejemplo, desde Reino Unido, Boris Johnson comentó que es un día histórico, que espera que esto pueda ser lo más rápido posible para que estos dos países ya sean parte de la alianza, pero claro, hemos visto que desde que estos dos países ya empiezan a acercarse a la OTAN, hay uno de los países miembros de la alianza militar de Occidente que no está tan convencido de aceptarlos dentro de la OTAN, y es Turquía. El presidente Tayyip Erdogan insistió durante esta jornada que ve bien difícil que al menos por parte de su país vayan de apoyar esta decisión de los dos países de unirse a la OTAN. Obviamente hemos visto durante los últimos días que también desde Rusia el mismo presidente Vladimir Putin ha dicho que esto es un error, que no deberían unirse a esta alianza militar que, recordemos, es vista por parte del Kremlin como una amenaza, que los están rodeando. Finlandia, por ejemplo, comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Que fuera parte de la OTAN significaría que básicamente todos los países que están cercanos a Rusia son parte de esta alianza
militar, sin contar, claro, Bielorrusia, que es un aliado bien importante del Kremlin, y también de Ucrania, que sabemos es uno de los temas que se ha visto durante estos ya más de 80 días de conflicto, que quisieron ser parte de la OTAN, pero ya desecharon la opción. Sofía, a propósito de esto, una vez que se entrega el documento, ¿cuánto sería el plazo para firmar definitivamente el ingreso? ¿O abstenerse o a lo mejor poner algunas condiciones? No hay plazos así bien definidos como que tengan que decir de aquí a 2 semanas, de aquí a tantos días. Es una decisión bien compleja, un debate que se va a estar dando ahí por parte de todos los países que conforman la OTAN. Sí, el problema aquí es que si uno solamente se opone, no pueden formar parte. Claro, no es como una votación. No es en mayoría, mayoría, no. Aquí todos tienen que estar de acuerdo en que Finlandia y Suecia sean parte de la OTAN. Estaremos atentos durante la jornada a las reacciones que vayan a haber también de este momento, que algunos calificaron como histórico. Vamos a seguir revisando noticias relacionadas al conflicto en Ucrania, ahora específicamente lo que tiene que ver con estas imágenes, específicamente estos hombres y mujeres. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que son casi 1000 los combatientes ucranianos que han sido llevados al territorio controlado por el Kremlin dentro de Ucrania, desde la acería de Mariupol, esta planta de acero de Azovstal. Los vemos ahí en las imágenes. Según las cifras que maneja Rusia, son 959 los que han sido sacados, llevados al territorio que actualmente está siendo controlado por los rusos. 694 combatientes solamente durante las últimas 24 horas han sido trasladados, como podemos ver ahí en las imágenes que han compartido desde el Kremlin. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar con estas personas? Supuestamente va a ocurrir un intercambio de personas. Desde Ucrania van a traspasar prisioneros de guerra rusos, y desde Rusia deberían estar de alguna forma devolviendo a estos combatientes, pero todavía nada es seguro, ninguno ha vuelto a Ucrania, así que también estaremos ahí bien pendientes de la situación. Básicamente Mariupol ahora está controlada por los rusos. Ahora nos vamos a ir hasta las calles de Corea del Norte. Estamos acostumbrados, Caro, a ver este poderío militar, las armas nucleares. Todo muy ostentoso. Exactamente, pero en este caso no es una muestra de poderío militar como tal, sino que estamos viendo específicamente soldados que están en las calles de la capital, pero para ayudar respecto a la pandemia. Esto no tiene que ver con armas nucleares y estos mensajes que le gusta enviar al líder norcoreano Kim Jong-un, sino que estos hombres que estamos viendo en la pantalla están ayudando al régimen para controlar este brote de coronavirus que ya viven hace casi una semana. Jueves pasado es cuando por primera vez se confirma, no sabemos todavía. Exactamente, no tenemos la información de qué es lo que pasaba antes. Según Corea del Norte no habían registrado ningún caso, pero desde el jueves pasado al día de hoy ya 1,7 millones de personas han tenido síntomas de fiebre. No se confirma cuántas tienen coronavirus porque es bien limitado ahí los PCR, por ejemplo, que se pueden hacer. 62 personas ya han muerto, una nomás ha sido confirmada como variante Omicron. Y todavía, todavía el tema de nombrarla como COVID está bastante restringido, le siguen llamando fiebre alta. Exactamente, una fiebre ahí que se está viviendo en Corea del Norte. Vamos a estar viendo también cómo siguen aumentando este número de casos y de muertes. Vamos a cambiar completamente de tema. Los indicadores globales críticos respecto al cambio climático lamentablemente batieron récords en el año 2021. Esto según un último informe que entregó Naciones Unidas hace ya un par de horas. 4 indicadores establecieron estas nuevas cifras históricas, específicamente concentración de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura del mar, nivel medio global del mar, cómo aumenta el nivel de las aguas, y también la acidificación de los océanos. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU dijo que estos eran signos bien claros del impacto de la humanidad en el planeta, que ya estaban teniendo efectos duraderos. Este informe sobre el estado del clima para 2021 también concluyó que los últimos 7 años fueron los 7 más calurosos registrados en la historia. De lo que se tiene registro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó un plan de 5 puntos para impulsar un uso más amplio de las energías renovables y claramente haciendo
este llamado, ahora o nunca tenemos que tomar acción climática. Y no solamente el llamado lo hace a nivel de lo que registra este estudio, sino que también a nivel global. Hay que preocuparse de lo que nos está pasando en nuestro planeta. Sofía Norman, que tengas una excelente jornada de día, miércoles, mitad de semana, ya queda poquito. Nos encontramos. Gracias. Que tengas buen día. Que estén bien, buen miércoles. Bien, vamos ahora a establecer un nuevo contacto con Fabián Collado con información de las últimas horas, actualizando todo esto. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, con esta triste historia de este niño de 13 años, quien lamentablemente murió luego de haber sido atropellado por parte de un conductor, el cual estaba discutiendo con un colectivero ahí todo en el sector de la avenida Mata con Santa Rosa, plena luz del día, cerca de las 4 de la tarde. No se habría percatado el conductor de la luz roja del semáforo, además de eso, que el niño estaba cruzando de buena manera con el semáforo de peatones en verde y lamentablemente lo arrolló. Inmediatamente los equipos de emergencia llegaron al lugar con el fin de poder prestarle los primeros auxilios, pero ya era muy tarde, había perdido la vida y en paralelo el conductor se había intentado incluso de dar a la fuga, si no es por los vecinos los cuales prestaron ayuda, lo detuvieron y posteriormente Carabineros concretó aquella captura. De hecho, la sección investigadora de accidentes de tránsito de la policía uniformada estuvo realizando diversos peritajes con el fin de poder esclarecer estos hechos, mientras que el sujeto fue trasladado hacia una unidad policial del sector. Vamos a revisar otra información, ahora nos trasladamos a revisar esto que ocurrió al interior de un colegio de la comuna de San Bernardo. Ustedes van a ver las imágenes porque corresponden a Pedro Aguirre Cerda, bien digo, ya que cerca de las 3 de la madrugada un grupo de delincuentes saltó la reja y posteriormente rompieron los candados para poder ingresar hasta el interior del colegio Miguel Ávila. Así es como se llevaron diversos aparatos electrónicos como proyectores, computadores y diferentes elementos computacionales al interior del recinto ubicado en Club Hípico. Carabineros recibió una alerta y por lo mismo detuvo a un grupo de delincuentes, los cuales estaban involucrados en medio de todo esto al interior del colegio Miguel Dávila de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que realiza clases a alumnos en situación de vulnerabilidad de primero a octavo básico. Nosotros cerramos nuestro despacho con la información que se va a entregar durante los próximos minutos acá en el OC9 de Carabineros, que detuvieron a 2 mujeres de 16 y 23 años involucradas en la quema de 3 buses del sistema Transantiago, todo esto en la población Lo Hermida el pasado 1 de marzo. Ustedes van a ver la evidencia, además las imágenes en paralelo de las cámaras de seguridad, ya que operativos se realizaron tanto en la comuna de Peñalolén como en la comuna de Macul. Las 2 involucradas quedaron en internación provisoria y en prisión preventiva luego de la formalización de cargos, porque aquí el 1 de marzo en Altiplano con la avenida Grecia interceptaron el primer bus, bajaron al conductor, también a los pasajeros, luego lo incendiaron con líquido acelerante, hicieron lo mismo con otros 2 buses ahí en la avenida Grecia con la avenida Tobalaba e incluso lo cruzaron estas máquinas en plena población Lo Hermida para poder incendiarla en un 100%. Pues bien, estaban prófugas desde ese minuto. Fue una situación bastante compleja aquel 1 de marzo porque incluso hubo disparos en contra de Carabineros, pero en definitiva las 2 mujeres fueron detenidas y están tras las rejas en estos instantes, muchachos. Bien, Fabián, muchísimas gracias por este informe, que tengas un buen día. Vamos a seguir hablando de temas relacionados con la seguridad, que es sin duda una de las grandes preocupaciones de quienes nos están viendo, de todos en Chile. Hemos visto una escalada de violencia, hemos visto que ha crecido la tasa de homicidios, hemos visto que proliferan más armas de fuego y bandas que tienen más poder de fuego también. Queremos profundizar en esto. Vamos con Pamela Araya, que además está con un interesante entrevistado a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días. Hola, buenos días, Carla. Sí, todo lo que tú dices se traduce en muertes, en familias que perdían a sus seres queridos o el terror de muchos incluso de salir a la calle porque son abordados, por ejemplo, en las carreteras cuando van en sus autos. Bueno, tú ya lo decías, estamos con Carlos Gajardo, el ex fiscal, quien le vamos a preguntar varias cosas, sobre todo, bueno, estábamos hablando, Carla Zunino lo mencionaba, por ejemplo, que tiene que ver con la tenencia de armas, la ley de control de armas, que claro, es más dura. Pero es más dura y en la práctica, ¿qué pasa? ¿Es una solución cuando vemos que muchas personas tienen armas, vemos balacera en centros de las ciudades?
Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero es estar de acuerdo en el diagnóstico de que ha habido un aumento en la circulación de armas de fuego y que eso es una mala noticia. Y yo creo que eso efectivamente es así, uno lo puede observar con cifras más o menos objetivas, sobre todo vinculándolo con homicidios, donde se observa un aumento importante en los últimos 5 años del número de homicidios que se cometen y del uso en ellos de armas de fuego. Y por lo tanto, debiera haber una política importante de intentar reducir la circulación de armas en nuestro país. Eso efectivamente hace algunos meses se aprobó la nueva ley de control de armas que tiene una serie de disposiciones nuevas que hacen más estricto, más duro tener porte de armas, el usarlas, etcétera, pero además da más facultades a las policías para poder hacer los controles respectivos. Yo creo que es deseable que esa ley se comience a implementar de buena manera y debiéramos ver mayores decomisos de armas, como ocurrió en algún procedimiento la semana pasada, y también un mayor rigor al momento de sancionar esas conductas. Eso es una buena noticia y es una buena política que debe implementarse. Pero por cada decomiso hay miles de personas que pueden tener armas también. Antes hablábamos de las típicas armas hechizas, se le decía popularmente, pero ahora vemos armamento efectivamente. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esta situación? Tener que destinar un equipo, por ejemplo, especializado que se dedique específicamente a eso, porque la verdad es que la sensación de la gente es que están en peligro siempre. Y antes era el arma blanca, ahora es prácticamente, hay un caso incluso de una persona que murió por un balazo y le estaban robando un celular. Sin duda, y yo creo que es importante también esa constatación. Tuvimos durante mucho tiempo un problema con armas hechizas que las propias personas o armeros más artesanales confeccionaban. Hoy día lo que vemos son armas legales o ilegales, pero de confección industrial y que cada vez son más sofisticadas, desde revólver, pistolas, pero con mucha mayor asiduidad estamos viendo armas de grueso calibre, automáticas, etcétera, incluso fusiles de guerra en algunos casos. Todo eso tiene que ser efectivamente controlado porque el aumento del uso de las armas es absolutamente proporcional al aumento de personas fallecidas por este tipo de figuras. Y ahí la clave, junto con las nuevas normativas que hay que permiten hacer un mejor trabajo, es hacer trabajo de inteligencia. Si esas armas son efectivamente de fabricación industrial, lo que tenemos entonces es que estamos teniendo una importación por pasos habilitados o no de armas y entonces lo que hay que hacer es fortalecer el trabajo en las fronteras, por parte de la aduana, para hacer efectivamente que este tipo de elementos puedan ser reducidos del mercado. Vamos a analizar ahora lo que tiene que ver con el barrio Meis. Se anunció este copamiento policial, que además con la PDI haciendo control migratorio, una serie de cosas. Vimos el otro día lo que pasó con estos niños del jardín, que las tías le estaban cantando una canción casi como La vida es bella. Entonces, más carabineros es una solución, porque finalmente los carabineros, claro, están dando vuelta ahí, puede que haya menos delitos, pero ¿qué pasa cuando en algún minuto se tengan que ir? Lo que hemos visto también es efectivamente que ha habido mayor audacia en la manera en que se realizan los delitos y entonces vemos con mayor frecuencia que en lugares de alto acceso de público, como fue en el barrio Meix, vimos en otra ocasión una situación semejante en el Persa Bío Bío, en los CESFAM, etcétera, están ocurriendo y más a la luz del día. Eso da cuenta de un cambio de comportamiento, de una mayor audacia que están teniendo al momento de cometer los delitos. ¿Funcionan las estrategias de tener mayor seguridad en esos lugares? Por supuesto que sí, son importantes hacerlas, pero existe también lo que se denomina el efecto globo, es decir, el que yo aprieto en un lugar y el globo se abre en otro. Si controlo determinados lugares, es posible que destine carabineros desde otros lugares y puede existir entonces más bien un desplazamiento de la delincuencia. Es importante hacer controles efectivos en los lugares donde están ocurriendo mayores hechos delictuales, pero también eso abre la ventana para descuidar otros. En eso se requiere una mucho mejor distribución y yo creo que la política que adoptó el gobierno hace poco es adecuada de los carabineros, poner efectivamente los carabineros más en la calle y donde están ocurriendo los hechos ilícitos con mayor frecuencia. Bien, Carlos, podríamos estar hablando horas sobre este tema porque hay muchas aristas que ver, pero claro, nos pilló un poquito el tiempo, así que muchas gracias por conversar con nosotros y hacer este análisis de varios temas relacionados con lo que está pasando en Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, ya lo veían entonces a Carlos Gajardo, ex fiscal, hablando de lo que está ocurriendo, la contingencia y de lo que hemos visto el otro día nada más. El día de ayer se encontró el cuerpo de una persona baleada, 5 balazos ahí en la calle. Bueno, la verdad es que, claro, a corto plazo hay medidas que se están haciendo, pero es un problema que va a requerir de mucho tiempo.
Bien, Pamela, muchas gracias. Gracias a ambos, ¿no?, por este diálogo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Pamela. Buenos días. Vamos a ver qué está pasando en el centro de Santiago con estas imágenes que nos mostraban cómo la gente se ha agolpado en las calles para ir a los vacunatorios. Es bueno que se pasen la voz de cuáles están más vacíos, a qué horas pueden ir, cuál es más expedito, pero lo importante es que vayan. Bien, así están los vacunatorios a esta hora. En varios se están registrando largas filas. Esto a raíz del anuncio también de que se van a caducar los pases de movilidad a partir de junio para aquellos que no tengan su cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Ya hay más de 1 millón de pases de movilidad de tercera dosis que están rezagadas y que han sido caducados. Por lo tanto, la gente se ha volcado a los vacunatorios. Esto sumado además a que estamos en un momento de alza en materia de casos nuevos de COVID. Vamos a seguir monitoreando toda la jornada. Vamos a seguir revisando todas las noticias en nuestro canal 24 horas. Y en TVN los invitamos a que sigan con el equipo del Buenos Días a todos. Que estén muy bien, un abrazo. Buenos días. Hemos presentado 24 AM.